han asimilado el Salmo 22, seguramente se habrían asombrado del tremendo paralelismo que había entre el Salmo 22 y lo que tenían delante de ellos, lo que estaban testificando delante. Además, ellos conocían los grandes pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, Isaías 53, Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Ellos sabían todo eso, tendrían que haber descubierto que lo que ellos estaban haciendo era crucificando a su propio Mesías. Pero no, ignoraban, estaban ciegos a las Escrituras y todavía están ciegos. Todavía esperan al Mesías los judíos. Él ya ha venido hace 2000 años, pero ellos siguen esperándolo. Y usted llega a Jerusalén y los ve allí rezando o orando frente al muro de los lamentos, esperando a su Mesías, cuando el Mesías ellos mismos lo mataron. En segundo lugar, estaban ciegos con respecto al Salvador. No solo ellos estaban cegados de las Escrituras, sino también ciegos ante el Salvador. La profecía se estaba cumpliendo delante de sus propios ojos. Y aún así la gente no lo podía ver. Pensaban que Jesús estaba llamando a Elías, ¿no es cierto? Un profeta a quien el pueblo respetaba altamente. Ellos esperaban que Elías volviera y preparara el camino para la llegada del Mesías. Todavía están esperando eso. Sin darse cuenta que Juan el Bautista ya había hecho ese trabajo antes, había venido y había preparado el camino para la llegada del Señor Jesucristo. Jesús no estaba llamando a Elías cuando dijo esas palabras. Él estaba citando el Salmo 22, versículo 1. Si esta gente no hubiera estado ciega a las Escrituras, ellos habrían reconocido el Salmo 22.1. Entonces también habrían reconocido a su Salvador. Y aquí viene una reflexión, y es esta: qué trágico cuando la gente malinterpreta la palabra de Dios. Qué trágico cuando la gente tergiversa la palabra de Dios, cuando saca conclusiones de la palabra de Dios que son equivocadas. Ustedes dirán, bueno, eso sucedió en aquella época, pero ahora no. Oh, sí, ahora sí. Hoy mismo estuve leyendo una Biblia, los comentarios de una Biblia, y no podía creer lo que leía. La tremenda falta de juicio para interpretar un texto que por el contexto está claramente presentado, pero ciegos que guían otros ciegos. Qué hábil que es Satanás para cegar la mente de los pecadores para que no vean la gloria de Jesucristo. Qué hábil que es. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué estaban ciegos ante el verdadero Hijo de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque rehusaban abandonar sus prejuicios teológicos, sus ideas teológicas, y ver a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado de Dios. En las Escrituras ellos solamente veían un glorioso rey que iba a venir, tal vez montado en un brioso caballo, con una espada que iba a derrotar a los romanos, y no vieron Isaías 53, donde presentaba a Jesucristo como un sufriente Salvador. Los eruditos, los sabios, habían cerrado el entendimiento literalmente y cegado a la gente acerca de la verdad. Jesucristo es la clave, mis hermanos, para entender todos los escritos del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento. Si nosotros no tenemos esa clave, no tenemos luz.
si ellos hubieran estado ansiosos por hacer la voluntad de Dios, sus ojos se hubieran abierto a la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo los hubiera abierto los ojos, pero ellos no obedecerían la voluntad de Dios de todas maneras. Así que estaban ciegos a la palabra de Dios, ciegos al Salvador, estaban ciegos en cuanto a su propia condición, sus propios pecados. San Pedro les dijo a los líderes, recuerdan, apenitas 50 días después que Jesús resucitó, Pedro dio ese gran discurso en el día de Pentecostés, predicó con poder y le dijo a toda la muchedumbre de judíos que estaba reunida, entre ellos los líderes, le dijo: ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de entre nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Ellos decían, a ver si viene Elías, a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús no estaba planeando bajar de la cruz. Aunque desde otro contexto, por supuesto, y yo voy a forzar un poco el texto, pero desde otro contexto las palabras de Nehemías, ¿no es cierto?, son una espléndida réplica a las palabras de la multitud. Tendría que haberle dicho, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo, la obra se vería interrumpida. No hay nada que ciegue, mis hermanos y mis amigos, no hay nada que ciegue más los ojos del corazón que el rechazar deliberadamente el testimonio que Dios nos da de sus obras y de sus palabras. A pesar de haber hecho Jesús todas esas señales que él hizo, delante de ellos todavía no creían en él. Y esa es la razón por la que Jesús les advirtió a la gente acerca de ese día. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Saben, al estudiar este tema me puse a pensar qué paradoja que es la cruz de Cristo, qué paradoja que es. Él pasó por la oscuridad para que nosotros pudiéramos tener luz. Él fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él fue mal interpretado para que nosotros pudiéramos conocer la verdad y ser libres. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Pero nuestro Señor no permaneció en la oscuridad. No permaneció en la oscuridad. Cuando terminaron esas 3 horas, Él dio un informe de la victoria que se había logrado en esas 3 horas y voluntariamente dijo, consumado es, y expiró. Mis amados, Él dio su vida por las ovejas. El pastor dio su vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento las ovejas lo daban por el pastor. Aquí el pastor da su vida por las ovejas. Hay un personaje muy curioso, que su nombre inclusive es muy curioso, pero no tenemos tiempo de explicarlo ahora, que usa un seudónimo. El nombre de él no me puedo recordar, pero es algo como Sullivan o algo parecido. Pero el nombre que usaba en entretenimientos y escribiendo era O. Henry. Y ahí le puse la fotografía de este caballero. Murió joven, 54 años. Pero cuando estaba muriendo dijo, por favor, prendan las luces, no quiero irme a casa en la oscuridad. ¿Saben? Tal vez como reflexión yo diría lo siguiente, nadie que crea en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador irá jamás a casa en medio de la oscuridad. Así lo dice la palabra, Proverbios 4:18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora.
Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Su grito en medio de la oscuridad nos dice a nosotros hoy cuánto tuvo que sufrir Jesús para que nosotros pudiéramos vivir en la luz. Mis amados, yo no sé si los conmueve a ustedes, pero a mí me conmueve este pensamiento. A mí me hace vibrar las fibras más íntimas del alma. Que el Dios del universo pudiera haber hecho todo lo que hizo por mí, todo lo que hizo por usted. Y a veces nos acostumbramos a escucharlo y lo vemos en cruces aquí, cruces allá, y dibujos y pinturas. Y perdemos la riqueza maravillosa de la profundidad de ese sacrificio maravilloso de Jesús. Dios nos ayude para que no perdamos esa bendición. Hay un himno muy lindo en el himnario, que no sé si Irineo lo puede preparar, es el número 98, y yo quisiera que todos juntos lo cantemos, y vamos a cantar los puestos de pie, y luego vamos a tener una bendición final. Escuchen bien la letra, porque la letra es sublime, muy hermosa.